Entre la devastación de la Segunda Guerra Mundial, se gestaba un sueño ambicioso, casi delirante, dentro de las altas esferas del Tercer Reich. Alemania, bajo el mando de Adolf Hitler, no solo libraba una guerra militar, sino también una batalla ideológica y tecnológica para construir un futuro que redefiniera la historia. En el núcleo de ese sueño, proyectos futuristas y grandilocuentes prometían cambiar el mundo. Algunos eran tan visionarios que parecían más propios de la ciencia ficción que de la ingeniería de su tiempo. El contexto en el que nacieron estas ideas es clave para entender su magnitud y sus limitaciones. El Tercer Reich, impulsado por la ideología nazi, no solo buscaba dominar territorios, sino también establecer una narrativa de superioridad cultural y tecnológica. Los avances científicos y tecnológicos se convirtieron en un arma tan importante como los tanques y los cañones. Cada proyecto estaba impregnado de una intención propagandística, una declaración de que Alemania sería la líder de un nuevo orden mundial. Pero estos sueños chocaron con la realidad de una guerra prolongada, y cada vez más devastadora. Los recursos, inicialmente abundantes, comenzaron a escasear. Los científicos trabajaban bajo una presión asfixiante, y la derrota en los frentes militares convirtió las ambiciones en ruinas, antes de que muchas de estas ideas pudieran siquiera despegar. Lo cierto es que existieron proyectos más emblemáticos que quedaron en el tintero, las ciudades utópicas de Albert Speer, las armas que prometían ser decisivas, las tecnologías de transporte futurista, e incluso los experimentos más oscuros y esotéricos que desafiaban los límites de la razón. El objetivo no es solo desentrañar los detalles de estos planes, sino también reflexionar sobre las implicaciones de mezclar ambición extrema, ideología y tecnología. Dichos proyectos no solo muestran el alcance del ingenio humano, sino también los peligros de su explotación. Es una historia de sueños interrumpidos, de la delgada línea entre la innovación y la locura, y de la forma en que los anhelos de construir un imperio pueden terminar destruyéndolo todo. El Tercer Reich no se conformaba con ganar batallas. Su ambición iba mucho más allá. En el corazón de su visión, estaba la idea de una Alemania eterna, una civilización que se mantendría como la cúspide de la humanidad. Para ello, Adolf Hitler confió en Albert Speer, el arquitecto del Reich. Su objetivo era diseñar un mundo que encarnara esta supremacía. El proyecto más famoso, y el más extravagante, era Welthauptstadt Germania, un plan para transformar Berlín en la capital del mundo. En el centro de esta utopía arquitectónica, estaba el Volkshalle, una sala de asambleas colosal, diseñada para albergar a 180.000 personas. Su cúpula, inspirada en el Panteón de Roma, habría sido tan grande, que dentro de ella, podría haber formado su propio clima. Este edificio no era solo un símbolo de poder. Era una declaración de que Alemania estaba destinada a ser el centro del universo político y cultural. Las calles de Germania estaban diseñadas para impresionar y abrumar. Las avenidas de hasta 120 metros de ancho, habrían hecho que incluso las ciudades más grandes de la época, parecieran pequeñas en comparación. Monumentos colosales, como el Arco del Triunfo, que triplicaría el tamaño del de París, reforzarían la narrativa de dominio absoluto. Pero estos planes no eran solo megalómanos, sino que también eran impracticables. La construcción de Germania requeriría la demolición de gran parte de Berlín, y una cantidad de recursos que Alemania, incluso en sus mejores momentos, no podía permitirse. Además, detrás de la monumentalidad había un lado oscuro. Speer planeaba utilizar el trabajo esclavo de los territorios ocupados, para hacer realidad estos proyectos. Los recursos humanos y materiales que se requerían, no solo eran insostenibles, sino que estaban construidos sobre la base de un sistema brutal de explotación. Los sueños arquitectónicos de Hitler y Speer nunca pasaron de los planos. Cuando el curso de la guerra cambió en favor de los aliados, la prioridad pasó de construir el futuro a intentar salvar el presente. Hoy, solo quedan modelos y ruinas que atestiguan un capítulo de la historia marcado por la obsesión y la destrucción. La visión del Tercer Reich no se limitaba a la arquitectura. En su búsqueda de dominio global, Hitler buscó crear armas revolucionarias, que inclinaran la balanza de la guerra a su favor.
Estos proyectos, conocidos como Wunderwaffen o armas maravillosas, representaban el ápice de la ambición tecnológica de la Alemania nazi. Uno de los desarrollos más avanzados fue el Horten Ju-229, un avión con diseño futurista, que muchos consideran precursor de los aviones stealth modernos. Este caza-reacción tenía un perfil de ala volante, y estaba diseñado para superar a cualquier avión aliado. Aunque varios prototipos llegaron a construirse, nunca entró en producción masiva, debido a las limitaciones de tiempo y recursos. Otro proyecto emblemático fue el V3, un supercañón diseñado para bombardear Londres desde Francia. A diferencia de los cohetes V1 y V2, el V3 utilizaba una tecnología innovadora de cámaras de explosión en serie para disparar proyectiles a largas distancias. Sin embargo, diversos problemas técnicos y ataques aéreos aliados destruyeron gran parte de las instalaciones, antes de que pudiera ser utilizado eficazmente. La lista de proyectos también incluía tanques gigantes, como por ejemplo el Maus. Este coloso de acero, sobre el papel, sería invulnerable a los armamentos convencionales de la época. Pero su tamaño, era también su mayor debilidad, era tan pesado que resultaba casi imposible de maniobrar. Dichas armas representaban el intento desesperado del régimen nazi de revertir el curso de la guerra. Aunque algunas lograron avances tecnológicos significativos, ninguna fue capaz de cambiar el destino de Alemania. El transporte y la energía eran otras áreas donde los nazis intentaron dejar su huella. Hitler tenía un especial interés en la modernización de las infraestructuras. La construcción de la red de autopistas, aunque iniciada antes de su régimen, se aceleró bajo su liderazgo como un símbolo de progreso. Pero había planes aún más ambiciosos. Uno de ellos era un tren transcontinental, conocido como Breitspurbahn. Este tren, de un tamaño inimaginable, conectaría los territorios ocupados desde Europa hasta el corazón de Asia. La idea no era solo logística, sino también propagandística, demostrar la conexión inquebrantable del imperio. En cuanto a la energía, algunos científicos del régimen comenzaron a explorar la energía nuclear. Aunque se ha especulado mucho sobre los avances del programa nuclear alemán, la realidad es que debido a la falta de materiales clave y una organización deficiente, nunca llegaron a desarrollar un arma nuclear funcional. Estos proyectos muestran un régimen obsesionado con su legado, dispuesto a invertir en ideas visionarias, incluso cuando los recursos necesarios superaban la realidad. En el mundo de los proyectos esotéricos, el Tercer Reich es quizás uno de los regímenes más enigmáticos de la historia. Desde la búsqueda de reliquias míticas, hasta experimentos pseudocientíficos, algunos de los esfuerzos más extraños del régimen desafían la comprensión. Uno de los proyectos más discutidos es el Die Glocke, o la campana, un supuesto dispositivo experimental que según algunos testimonios, podría desafiar las leyes de la física. Aunque no hay evidencia concreta de su existencia, este misterioso objeto ha inspirado numerosas teorías sobre viajes en el tiempo y tecnologías alienígenas. El régimen también mostró interés en mitos y leyendas, como la lanza del destino o los supuestos poderes místicos del Tíbet. Esas obsesiones reflejan la mezcla de superstición e ideología que impregnaba algunos sectores del régimen. Aunque estos proyectos son más especulativos que reales, ofrecen una ventana al pensamiento del régimen, que buscaba cualquier ventaja, por inverosímil que pareciera, para alcanzar su objetivo de dominación. El fracaso de estos proyectos puede explicarse por varios factores. En primer lugar, la guerra drenó los recursos del Tercer Reich, dejando poco margen para proyectos visionarios. En segundo lugar, muchos de estos planes eran técnicamente inviables, o estaban adelantados a su tiempo. A pesar de su fracaso, estos proyectos han dejado un legado. Algunos inspiraron avances tecnológicos en la posguerra, como los primeros pasos hacia los jets y la exploración espacial. Por otro lado, han alimentado innumerables teorías conspirativas y obras de ficción, perpetuando el misterio en torno al Tercer Reich. Esta historia es un recordatorio de la manera en que la ambición desmedida y la ideología pueden llevar al colapso. Es una lección sobre los peligros de la obsesión por el poder y una advertencia de que hasta los sueños más visionarios
pueden convertirse en pesadillas cuando se construyen sobre cimientos de odio y destrucción.